Hola amigos de Ganadería Tropical Paso a Paso, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, especialmente en esta época donde queremos darle la bienvenida a todos y sobre todo hay que trabajar mucho en la época de sequía y sobre todo lo que se está pasando ahora en Colombia, en México, en Centroamérica generalmente, que están por llegar las lluvias, pero estamos en una época muy difícil y te vamos a dar 3 consejos que los puedes aprovechar para evitar la sequía, aplicando por supuesto la ganadería regenerativa. En todo caso, tenemos muchos problemas al respecto. ¿Y por qué se ha aunado este problema de ganadería de sequía, sobre todo en los últimos años, ¿no? El cambio climático es una realidad, a veces hay muchas lluvias, a veces hay mucha sequía. Aquí en Ecuador tuvimos al inicio de año bastantes lluvias, después vino una sequía de 45 días, ahora volvió a llover. Pero bueno, te vamos a contar lo que se debe hacer en ganadería regenerativa, como estás viendo atrás, lo que estamos aplicando. Y básicamente los 3 problemas que se dan en el cual afecta mucho más la sequía es la primera. En primer lugar, hay un exceso de compactación del suelo. ¿Por qué? Porque no utilizan las cercas eléctricas móviles y los animales están divagando por todos lados y esto hace que los suelos se compacten completamente y de esa forma también les ponen herbicida, a veces fertilizantes tratando de recuperarlo. Eso hace que se lleve al efecto cemento, es decir, suelos completamente compactos. Otro problema, que solo tienen el monocultivo. El monocultivo es una sola especie, generalmente una gramínea, que es lo que creen que es ideal, aplican herbicidas, usan ivermectinas y esto hace que las gramíneas no tienen una raíz profunda y en la época seca prácticamente no rebrotan. Y el tercer problema que ha causado esto es obviamente haber deforestado tanto. Hemos deforestado tanto en los potreros árboles que nos sirven de sombra para los animales, para el suelo y para el pasto, creyendo que la sombra es enemiga del pasto. Y ya lo vamos a resolver paso a paso estos 3 problemas. Bueno, volviendo al primer tema. ¿Por qué hay tanta compactación? Ustedes saben que los animales lo primero que hacen al llegar en un potrero, al margen del tamaño de él, es comenzar a divagar, avanzar por todos lados. Y esto hace que compacten el suelo y también que se desperdicien muchos potreros. Eso es lo principal, eso afecta demasiado y a lo largo del tiempo, como permanecen casi siempre en el mismo lugar, sí va a haber una compactación. Entonces, de esa forma, nosotros con ganadería regenerativa, aplicando las leyes universales del pastoreo, nosotros hacemos que esto poco a poco vayan descompactando el suelo. ¿Y cómo lo descompactamos? Haciéndoles el aforo diario, dando que estos animales estén con cambios de hasta 3 días. A nosotros nos gusta 3 veces diarios de potrero y de esa forma, por decir, vamos a hacer un ejemplo, en una hectárea pueden estar 200 animales en un día. Eso nos va a dejar alrededor de 8.000 kilos de materia orgánica entre bostas y orines en el primer día, ¿correcto? Y si nosotros volvemos 8 o 10 veces a esa misma hectárea en un año, nosotros vamos a tener alrededor de 60.000 kilos de materia orgánica. Eso va a descompactar el suelo. Aparte de eso, la pezuña de la vaca va a ser pequeños orificios que van a receptar agua en la época de lluvia. Esa es la primera forma de combatir a la sequía con ganadería regenerativa. El segundo problema que tenemos, ¿cuál es? Que abusamos de tener una sola gramínea y esto provoca que tengamos el suelo desnudo, seco, y el sol directamente afecta esa gramínea. Entonces, obviamente, como no tiene árboles, está desnudo y hay solo una sola especie, cuando viene la temporada seca, esa especie de gramínea, por más que sea el Andropogon gallanus o sea el Buffel, que son pastos muy resistentes a la sequía, van a tener inconvenientes de rebrotar por ese suelo desnudo que directamente el sol afecta y no solamente al pasto, sino que afecta a los microorganismos del suelo. Por decir, las lombrices se profundizan mucho más y de esa forma no vamos a tener el humus disponible para nuestros pastos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la pradera polifítica. ¿Cómo hacemos la pradera polifítica? Obviamente, sin usar herbicidas, ese es el primer paso. Y luego de eso, esperar. Pastoreos a fondo y esperar que emerjan,
que germinen un sinnúmero de especies que hay. Según Luis Carlos Piñero, en 1 metro cuadrado puede haber hasta 60.000 especies que están listas para germinar. Entre esas gramíneas anuales, gramíneas rastreras, leguminosas, arbences o malezas que también se las comen, arbustos, árboles. Entonces hay esa posibilidad de tener esta pradera polifítica. ¿Y de qué nos va a servir? ¿Cómo nos va a servir en la época seca? Porque ahí justamente aparecen arbustos, aparecen mal llamadas malezas o arbences que tienen raíces más profundas. Entonces en la temporada más seca, como se está viviendo ahora, esas pueden tener forraje y de esa forma se pueden alimentar los animales. Eso es ganadería regenerativa. Ahí está la segunda forma cómo podemos recuperar estos potreros. Y por supuesto la tercera, que algo habíamos hablado anteriormente, es que hemos tenido el gran problema de la deforestación. Creemos que los árboles son enemigos de los potreros. Aquí estamos haciendo, como ustedes ven, estamos haciendo un pastoreo y vean las vacas dónde se van. Las vacas se están yendo a un lugar donde hay sombra, porque aquí recién se está haciendo la siembra de árboles. No tenemos sombra completa. Entonces comienza a salir el sol, como ustedes están viendo la sombra, y los animales ya no van a consumir pasto. Están las garzas ahí que están consumiendo los gusanitos de mosca que hay en las heces sin problemas, o las garrapatas de los animales hacen un efecto de simbiosis. Entonces vean la importancia del tema árboles. Si nosotros, hay otros espacios donde sí tenemos árboles, pero si nosotros ya tuviéramos árboles aquí, la mayoría de las vacas ya estuvieran consumiendo pasto en este momento, que son las horas, son alrededor de las 9 de la mañana acá en Ecuador, son las horas donde todavía se debe pastorear, ¿correcto? Entonces, de esa forma nosotros hemos visto cómo recuperar ese suelo. Muchísimas gracias, nos vamos a ver en otra ocasión. Todo esto es parte de nuestro programa de capacitación Ganadería Regenerativa Paso a Paso, que próximamente se abrirán las inscripciones. Si quieres participar de ello, escribe sí. Únete a nuestros grupos y síguenos en nuestros videos. Hasta pronto.